Muy buenas tardes a todos, pues es un gusto saludar, la verdad muy honrada de acompañar hoy lo que es el Simposio de Informática en Enfermería. Como decía Zulma, soy de Costa Rica, soy enfermera y pues en realidad la charla de hoy es comentarles un poco más sobre mi experiencia de vida y un poco cómo fue que llegué a este mundo, que es una pregunta que me hacen mucho aquí y cuando la gente me conoce es como una enfermera llegó al mundo de los datos. Entonces, bueno, primero que nada quería empezar con una historia divertida de esas que nos pasan a los enfermeros. Uno de mis primeros trabajos, recuerdo que yo me sentía súper lista ya para ser enfermera, para atender mis pacientes y este primer trabajo fue en pediatría, en el Hospital Nacional de Niños. Y recuerdo que una compañera nada más me dijo como, bueno, Lua, ya cambia la bolsa de leche, use la canguro, como le dicen a la bomba Covidien acá, y, y listo. Y me acuerdo que yo fui y dije, ¿dónde está la bolsa? ¿Cómo es esta máquina? ¿Cómo se prende? ¿Qué son esos números? La verdad fue bastante frustrante como darme cuenta de que se suponía que tenía que saber las cosas y no sabía cómo usarlas. Entonces, como esas cosas que nos pasan a los enfermeros, que nos enfrentamos con insumos tecnológicos, con insumos numéricos, y de repente eso puede ser un gran choque. Entonces, bueno, este día yo entendí que uno puede tener la mejor herramienta frente a los ojos, pero si no sabe usarla, no tiene valor. Y es un poco el tema de los datos. Podemos tener muchísimos datos de nuestros pacientes, de nuestros países, de nuestros proyectos, pero si no sabemos qué hacer con esos o cómo utilizarlos, esto no tiene ningún valor. Hoy les voy a contar un poco respecto a mi trayectoria y cómo comenzó. Bueno, en el año 2012 yo me encontraba como estudiante de la Universidad de Costa Rica y siempre he sido muy curiosa, amante de la lectura y uno de los docentes dejó pues material adicional de justamente el Consejo Internacional de Enfermeras y ahí sucedió algo que yo no sé cómo sucedió, pero fue como hacer un boom en mi cabeza y cambió todo cuando leí esta palabra de la enfermería. De la enfermería yo nunca la había escuchado, no tenía ni idea que enfermería tuviera algo que ver con tecnología, con números, con lo que fuera, pero después de ahí me apasioné demasiado por todo lo que fuera la informática y empecé a buscar, a ver, yo dije, si utilizan enfermería en África, que era lo que contaba el sí en este documento, pues aquí también se podría utilizar. ¿Qué pasa si empezamos a darle seguimientos a los pacientes? Entonces encontré otra persona interesada en la universidad en este tema y montamos lo que fue nuestra tesis de graduación de licenciatura en un proyecto de teleenfermería, el cual resultó al final una locura porque nos invitaron a encuentros en Costa Rica, a publicar en revistas en Uruguay. Y pues ese artículo en la revista de Uruguay aún es motivo de compartir, ha tenido más de 50 réplicas en diferentes países y pues a veces me encuentro un correo así que no me espero de alguien de Túnez preguntándome cómo es la enfermería, cómo funciona. En su momento parecía algo irreal para Costa Rica, para la enfermería del momento, pero cuando vino el COVID-19 resultó que ya había una base en Costa Rica para poder hacer protocolos de atención de enfermería, basado en esto que comenzó como una aventura. En el año 2015, ya yo como graduada, salí y pues esa que ven ahí es una foto de San José, de Costa Rica, la capital. Hay una época del año donde hay robles sabanas, que es este árbol rosadito, y se florea súper lindo. Desde el hospital que yo trabajaba, pues me asomaba a la calle, veía estos árboles y un día, por eso los puse, me di cuenta de algo. Tenía un paciente de 3 años frente a mí con algunos números que no me gustaban a nivel de laboratorios, de sodio, de potasio. Los reporté. En ese momento trabajábamos con lo que era expediente en papel. Anoté los signos y informé que este paciente estaba por complicarse, por según lo que veían los números. Y sin embargo, estos datos, como estaban en papel, simplemente se ignoraron, no se hizo lo necesario y unas horas más tarde este paciente estaba en UCI y horas más tarde lamentablemente este paciente falleció.
Eso fue como otro momento de quiebre en mi vida personal y profesional, donde yo definitivamente me di cuenta que no bastaba con cuidar bien y que había que empezar a hacer visibles los datos del cuidado, porque definitivamente a veces los datos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, el interpretar bien una cifra o no interpretar una cifra a tiempo. De ahí fue que me empecé a plantear a nivel personal y profesional cómo poder anticipar, prevenir y cuidar de forma más inteligente. Y así fue como poco a poco empecé a buscar herramientas, cursos o proyectos que me permitieran irme como vinculando más hacia esta dirección. Después, lo que es en el año 2016, encuentro lo que es un diplomado en enfermería informática en Chile, donde me empiezo a formar en línea y desarrollo lo que es un proyecto en el cual me doy cuenta de la importancia de empezar pues a desarrollar lo que son interfaces gráficas o clasificaciones de triage hospitalario. Hago una propuesta para el hospital en el que trabajo, donde propongo un nivel de sistemas. Lamentablemente, pues no se pudo implementar, pero lo que buscaba era como clasificar, entregarse a los pacientes pediátricos y poder dar más seguimiento de cuáles procedimientos de enfermería estaban pendientes de realizar, justamente porque me empecé a preocupar mucho de los tiempos, de la precisión, del cumplimiento de tareas para que no me volviera a pasar una historia como la que ya había vivido. Seguí buscando personas, grupos, cosas que me llegaran como a este tema de los datos y empecé a buscar en ese momento, creo que era como High Five o algo así, ya ni existe, como una red social tipo Facebook, y empecé a buscar personas en Costa Rica que les gustara estos temas y encontré un grupo de personas con los cuales decidimos pues unirnos y empezar a hacer un poco de loco y forjar lo que era la red de enfermería informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. De esta comisión surgieron proyectos muy bonitos entre el 2017 y el 2024, en los cuales empezamos a lo que fue la difusión de lo que significa enfermería informática, el uso de datos, el uso de sistemas dentro de la enfermería y empezamos, como dicen, a cacarear un poco todo lo que se podía hacer, se podía lograr, a participar en conferencias internacionales, nacionales, para contar un poco sobre cómo el uso de datos podría cambiar la gestión de enfermería, a compartir aquí con los más grandes líderes hospitalarios sobre esto para que empezara a hacer conciencia. Y a la vez pedimos un espacio para lo que fue forjar el primer curso de informática biomédica dirigido a enfermeros de Costa Rica, la cual hicimos por un Moodle. Nos grabamos, bueno, realmente fue un poco fuerte porque pues uno como enfermero no está acostumbrado a las cámaras, a las grabaciones, entonces, y a preparar material, entonces sí tuvimos que formarnos en lo que fue como la parte didáctica para poder transmitir mensajes de forma virtual, cómo enfrentarnos a la cámara y adicional ir generando un material que usualmente el reto en estas temáticas es que es material en lengua inglés. Entonces, traducir el material, adaptar videos al contenido de Costa Rica, a los diferentes ámbitos. Este curso lo realicé con una muy buena colega, que de hecho también es egresada aquí del italiano y quien ha sido también una mentora de vida para mi vida profesional. Ese es uno de los tips que más les quiero recomendar a cualquier enfermero que tenga pasión por diferentes temas. El buscar personas que ya lleven camino, que ya estén haciendo cosas, como dice John Maxwell, empezar a buscar mentores de vida, gente que te diga como por dónde ir. Y siempre es una dicha ir encontrándose personas pues más inteligentes, con más experiencia, que le van dando a uno como luces. Y para mí en eso se convirtió la red de enfermería informática, un lugar de insumo, un lugar de apoyo. Actualmente está como en un stand-by, a veces las situaciones políticas de los colegios profesionales pues complican, pero no tengo duda que en algún momento se va a retomar. El país ha empezado, gracias vemos algunas personas muy insistentes a hacer más conciencia de la necesidad de digitalizar la atención de enfermería, de tener enfermería en roles diferentes
como es el tema, por ejemplo, de los datos. Ahora quiero mostrarles lo que es una diapositiva que me da mucha emoción porque muchas de las personas que actualmente me conocen no se imaginan el camino recorrido. Para hacerles una idea, para hacer lo que hoy me dedico, que es enfermera informática, han pasado 13 años para haber logrado este momento. Entonces, en medio de eso, he tenido pues muchas diferentes experiencias, trabajos que pues me han hecho llegar a donde estoy hoy. Ahí les muestro algunas imágenes, por ejemplo, lo que fue en el Hospital Nacional de Niños, en la atención clínica. También en la parte de docencia empecé a identificar cómo los chicos también desde el inicio empiezan a registrar tanta información de sus pacientes, entonces siempre promoviendo que digitalizaran todo lo que veían, que lo escribieran, que le dieran seguimiento un poco ahí lo que es en la simulación clínica, donde también esto me permitió como hacerme consciente que los modelos anatómicos, pues sí, nos enseñan, nos generan un montón de data para aprender cómo escuchar ritmos cardíacos, cómo escuchar lo que es sonidos gástricos, pero ¿cómo se genera eso? Pues bueno, viene a través de software instalados debidamente. A fin de cuentas, yo digo que los modelos anatómicos son literalmente robots que nos enseñan. Entonces ahí vemos que definitivamente eso que les decía, enfermería es un join, o sea, no se puede separar de lo que es la tecnología, siempre ha estado ahí, nada más que quizás hasta esta nueva era, por así decirlo, pues hemos empezado a recalcar de que sí somos parte de esta transformación digital en salud. Bueno, como parte de formar parte de este proyecto del Colegio de Enfermeras, salieron algunas posibilidades por ahí de lo que fue aplicar por una beca, a la cual dichosamente pues apliqué y esta también fue otro punto de quiebre importante para mí. Tuve la oportunidad de estudiar en lo que es la University of Chicago, donde llevé un curso de informática médica. Es como ya mi primer encuentro real con el estudio. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica, pues hasta hace muy poco existe un programa profesional que tiene que ver con sistemas de información en salud, pero previo a este tiempo no contábamos con programas. Realmente la forma de aprender era por Coursera, por XD, por videos de YouTube. Entonces, el encontrarme con The University of Chicago, donde ya tienen planes, hospitales, donde tenían un modelo de uso de datos, de gestión de sistemas de información, fue increíble. Y después de ahí yo dije, me quiero dedicar a los datos, esto es lo mío, fue como amor a primera vista. Entonces, dado a que aquí en Costa Rica no habían programas de este tipo, pues como dicen, si la montaña, si Mahoma no va a la montaña viene a él. Y pues entonces yo decidí empezar y dije, bueno, no sé nada de informática, pero si quiero estudiar aquí en Costa Rica algo, necesito aprender a programar. Entonces empecé con cursos en línea. Inicialmente ingresé a lo que fue JavaScript y después de que ya tenía como alguna gama de conocimientos en programación, pues entonces apliqué directamente a lo que fue una escuela de informática acá en el país, específicamente en la Universidad Senfotec, donde después de una serie de pruebas sí me aprobaron a lo que fue ingresar a un programa de ingeniería. Retos todos, ¿verdad? Desde llegar en scrub, en la pijamita médica, a una clase completamente de ingenieros, llena de hombres, donde cada vez que el profesor iba a preguntar algo, decía, usted enfermera, contésteme. Y el hecho de que era, pues, obviamente el bicho más raro en la sala, era todo un reto que me llevó, pues, a enfrentarme a la realidad. Estaba haciendo, pues, una locura, estaba saliendo de la caja y esto me motivó mucho. En lugar de como que yo me sintiera intimidada, me fui con todo, empecé y pues más bien poco a poco los mismos ingenieros me empezaron a ayudar muchísimo
ya que digamos dentro de este programa sí teníamos que trabajar lo que era R, Python, SQL, y pues obviamente al no ser mi background original me implicó muchísimo tiempo de estudio adicional, buscar profesores por fuera, pero bueno, Lucía es una persona fijada, quería entrar al mundo de los datos, así que lo que viniera. Gracias pues a todo esto que fue el mundo de los datos, seguí buscando cómo aprender más y llegaron muchas oportunidades, lo que fue un programa de la Universidad del Bosque en conjunto con Recaínsa, donde pude formarme en formación de mujeres líderes en salud digital y eso me llevó a empezar a hacerme pues bastante visible en la región, lo cual pues agradecimiento total me llevó a lo que fue ser premiada como una de las mujeres líderes en salud digital por el BID y pues qué más agradecimiento que el hecho de visualizar un país tan pequeño como Costa Rica, porque en realidad, para que se haga una idea, Costa Rica mide 51.100 kilómetros cuadrados, es un país muy pequeño, donde realmente estos temas estaban saliendo de la nada. Entonces, pues muy emocionada, la verdad, y muy agradecida con Dios por todas estas oportunidades que me ha brindado. Después de eso, bueno, contarles un poco, me empezó a interesar mucho lo que era la automatización de procesos. Todavía es un área que me interesa muchísimo, entonces comencé a estar vinculándome con algunos proyectos en que se lleva UiPath y pues bueno, algunas fotos de personas también que han sido influyentes en esta trayectoria, como lo ha sido Recaínsa, también un poco el tema de participación en hackatones, donde como ahí les muestro, esta fue un hackatón de automatización de procesos, pero si ven, soy la única mujer dentro de los ganadores, entonces siempre llevo como eso de estar liderando como mujer, ya que si bien, ¿verdad? Jamás esto es un tema que haga menos que podamos, pero más bien nos da fuerza porque sí definitivamente el área de STEM, de datos, de ingeniería, está fuertemente liderada actualmente, por lo menos aquí en Costa Rica, por hombres. Entonces, pues ha sido todo un reto por delante. Otra área en la que comencé a explorar, ya metiéndome un poco más en el campo de la salud digital, pues ha sido el área de la realidad virtual para manejo de proyectos pues, de bienestar, de relajación en las empresas, pero también en la parte educativa para los entornos de simulación clínica de procedimientos de enfermería. Entonces ha sido como una cadena, como que una cosita va llevando a otro de cómo se va utilizando los datos, pero se va metiendo en el camino de la transformación digital. Bueno, como también un poco el tema es contarles un poco del uso de datos, yo les voy a compartir lo que es un par de dashboards eh, que muestran algunas de las cosas que enfermería puede hacer. Y es que vean, ustedes en cada uno de los lugares que estén, a la profesión que se dediquen, recolectan muchísimos datos, los cuales se pueden transformar, se pueden limpiar y se pueden llevar a dashboards que nos vayan a permitir tomar decisiones basadas en datos. Entonces, bueno, este que ven acá fue parte de un voluntariado que yo realicé para una startup norteamericana que se dedica a lo que es personalizar tratamientos clínicos de mujeres en etapas de menopausia después de dar seguimiento al tracking por más de 2 años a sus signos y síntomas hormonales. Entonces, bueno, aquí lo voy a ir pasando poco a poco. En este dashboard ya teníamos una gama de recolección de síntomas de muchísimos tiempos, en donde empezamos a comparar las hormonas, cómo se comportaban con el día, los diferentes síntomas.
Vamos a ver aquí si lo puedo adelantar. Empezamos a ver paciente por paciente para que el tratamiento pudiera adecuarse y personalizarse según los tracking de síntomas que iba registrando el paciente en su propia app. Seguidamente ya pues los especialistas le daban su tratamiento y en otra parte del área de datos se le daba seguimiento para ir viendo cómo iba teniendo el efecto de ese tratamiento personalizado. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo se va yendo. No sé, bueno, no sé si al momento algunos tienen alguna pregunta, algún comentario, como no puedo ver el chat. Entonces, no sé, Natalia, si tenemos por ahí alguna pregunta o continúo. Lucía, solo te quería comentar que cuando reproducís los videos se corta un poco tu audio. Nos quedan unos minutitos más, pero te dejo Pues me imagino que no. decir algo más. Entonces voy a continuar. Bueno, sí, ok, ok, perfecto. Bien, este dashboard tal vez no se ve tan bonito, pero es como un bebé para mí, porque fue el dashboard que me hizo ver que todas las vidas humanas cuentan. Este fue un dashboard que yo hice como estudiante para relatar las rutas mortales de los migrantes eh, en Medio Oriente, en Estados Unidos, porque realmente es un tema que como persona me impacta y cuando hice esto no lo podía creer. Entonces, voy a mostrarles un poco este dashboard, cómo funciona. Vamos a ver si acá no se me corta el audio. En este, en este dashboard lo que yo quería mostrar era cuál era la causa principal del fallecimiento de estas personas y dónde. Entonces, me dediqué a segmentar, por ejemplo, ahí en el Mediterráneo, cómo se comportaban las muertes. Por ejemplo, ahí se puede ver cómo del 2016 al 2021 la principal causa fue por ahogo. También por presión, cuando van en los botes es ahogo por presión. También vemos el forecasting, cómo se va moviendo, que para ese momento ya se predecía que para el 22 iba en un aumento total, incluso tratándose en tiempo de pandemia. También ahí veíamos el comportamiento en el cuerno africano o en la parte de Centroamérica, cómo se comportaba. Vemos que no es lo mismo. Por ejemplo, en Centroamérica la principal causa de los migrantes para ese momento eran por accidentes vehiculares, que ya se sabe que muchos se van en carros ilegales o se meten en ellos o quedan incluso atrapados en las líneas del tren. Entonces, este dashboard es un ejemplo de cómo cada vida cuenta. Cada dato bien registrado, bien utilizado, puede darnos luz de cómo prevenir, de cómo tener mejores decisiones para cuidar a las poblaciones. Y bueno, ya casi voy a ir terminando la presentación y contándoles un poco más de en qué ando ya como más recientemente, a qué me ha llevado el mundo de los datos. En los últimos 2 años, pues tuve la posibilidad de trabajar ya meramente como es analista de datos y enfermera informática. En Ciptia, que fue una de las compañías, estuvimos participando en lo que fue la creación de las primeras guías CORE para Costa Rica. Esto ha sido un hito muy importante, ya que el país está empezando en lo que es el uso de HL7 Fire y pues estar ahí fue pues un gran regalo. También necesito estar aportando a la comunidad, no es solo como trabajando en los datos, en la tecnología por trabajar, así que colaboro con proyectos como el Futuristic Day, donde se comparte con jóvenes y niños cómo utilizar la tecnología para el bien de la sociedad y donde se trabajan en proyectos como impresión 3D,
lo que es blockchain y en mi caso acompañarlos más que todo en lo que fue habilidades blandas o habilidades para la vida, ya que sí definitivamente en este mundo tecnológico es lo que más se va a necesitar. Y bueno, actualmente mi posición es como enfermera informática en Clínica Bíblica en Costa Rica, donde ya sí estoy sumergida totalmente en el mundo de la informática, en el uso de plataformas como Qualtrics y First Gaining, que son programas pues, de analítica avanzada para lo que es el seguimiento de indicadores de enfermería y poder hacer visible el trabajo de cada enfermero de la institución en su diferente rol y poder decir incluso cómo estamos, cómo vamos, si ocupamos más personal, si el que está contento, si no está contento, y esto como parte de una asignación que tenemos como Journey to Magnet Excellence, que es un camino hacia la excelencia magnet para poder asegurar a los pacientes que van a clínica bíblica que tienen a los mejores enfermeros. También colabora directamente en lo que son ciertos indicadores específicos de enfermería en conjunto con el Departamento de Calidad para todo lo que es el proceso de certificación de Joint Commission International. Entonces, bueno, estoy en el charco de los datos, pero específicamente para el gremio de enfermería, para mostrar su trabajo, para hacer el tracking de día uno a todo lo que se hace y poder también mostrar que enfermería suma, que enfermería cuenta. Y bueno, como dicen, esta historia continuará. Ahorita estoy en eso, no sé qué traerá mañana, pero definitivamente este mundo es muy apasionante para mí. Viendo aquí las jornadas, la cabeza está así como, puff, hay demasiado que quiero aprender, en que quiero conversar, pero sobre todo, sí creo lo que dice nuestra fundadora, Florence Nightingale, cuando dice que lo importante no es lo que hace el destino, sino lo que nosotros hacemos con él. Entonces, bueno, hasta ahí mi presentación. De verdad que muy agradecida por la oportunidad y pues quisiera dar un espacio por si alguna persona quisiera hacerme alguna pregunta, algún comentario a la hora.